Reporte 100. Mónica Cervón es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por el enlace, buenos días a ti y a tu audiencia. De terror esto, Mónica, de terror y muy preocupante, sobre todo aquí en Sonora, donde el agua pues no sobra. Exacto, sí, la verdad es que esta investigación, Juan Carlos, la estuvimos realizando el año pasado a través de solicitudes de información, de consultas en el Registro Público de Derechos de Agua, que por cierto tiene atrasos importantes, entrevistas en campo, consultas en documentos públicos, y la verdad es que lo que buscamos es echar luz en la operación del negocio del agua en todo el país. Como lo comentabas, funciona por un lado gracias a la falta de regulación y de la vigilancia de la autoridad, y por otra, pues a las normas laxas y ambiguas en las esferas, ya sean la federal, estatal y municipal. Por ejemplo, en Sonora, el mayor explotador de agua es Mexicana del Cobre SADCB, que es subsidiaria de Grupo México, como también lo es Buenavista del Cobre, que bueno, ustedes saben perfectamente la historia de que es los responsables del derrame de estos 40 millones de litros de ácido sulfúrico. Y es importante mencionar que Mexicana del Cobre, en el ranking nacional que se armó con toda la base de datos con la que trabajamos, ocupa el número 12 en todo el país de explotadores de agua. Entonces sí, es una empresa importante pues en esta explotación, y que además pues también ha obtenido y ha logrado acceder a estas concesiones de agua pues a través de estas prácticas que la verdad es como más bien un mercado negro de la transmisión de derechos de concesiones de agua. Lo que nosotros pudimos comprobar es que en este mercado negro se especula con el valor del agua, que es un bien nacional pues de todos los mexicanos y las mexicanas. Hay transacciones económicas que no están reguladas por la autoridad. Los mismos titulares de las concesiones ponen precio al metro cúbico de agua, y ese es un dinero que bueno no se le reporta a nadie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que sucede es que la Conagua no tiene la capacidad tanto de recursos humanos como de recursos económicos para poder vigilar que efectivamente estas concesiones pues solo se saque el agua que está concesionada, y que además la saque la persona que tiene el título de concesión. Lo que nosotros pudimos encontrar es que en todo el país hay un poco más de 500,000 concesiones para explotar agua, pero la Conagua solo tiene 115 inspectores, ¿no? Entonces imagínate el trabajo que tendrían que hacer estos 115 inspectores para revisar que estas más de 500,000 concesiones de agua efectivamente se saque y se explote el agua que está ahí concesionado, ¿no? Sí, justamente el fin de semana hubo una visita a Grupo México, a la mina de Cananea, de un grupo de periodistas. Es la primera vez que abren la mina después del derrame, y yo le preguntaba al director de la mina que si cuánta agua utilizaban. Ellos aseveran que utilizan al año 160 millones de metros cúbicos, pero que de esos 160 millones únicamente 40 millones son de agua fresca, porque el resto, es decir, 120 millones de metros cúbicos, la utilizan reciclada. ¿Hay manera de comprobar que los dichos de las mineras sean ciertos, Mónica? Mira, de acuerdo con los datos que tenemos nosotros de Mexicana del Cobre y Buenavista del Cobre, sí. Mexicana del Cobre tiene un volumen anual autorizado, según los documentos que obtuvimos por transparencia, de 445,091,400 metros cúbicos. Sí. O sea que no es ninguna cantidad como lo que te mencionaban. Buenavista del Cobre tiene concesionado 54,747,232 metros cúbicos, y México Generadora de Energía, que también es parte del Grupo México, tiene 9,460,800 metros cúbicos. Sí. Entonces, tienen una cantidad de agua que de hecho en la base de datos ni siquiera se pudo representar gráficamente en el espacio que 445 millones de metros cúbicos concesionados es lo que tiene la mina de Cananea. Es la que tiene la Mexicana del Cobre. Mexicana del Cobre. Ajá. Sí. Buenavista del Cobre tiene 54 millones. 54 millones de metros cúbicos. Ajá. Concesionados. Poco más de 54 millones. Sí. 55. Y México Generadora de Energía tiene 9,460,000. Sí. Que también es parte de Grupo México. Entonces, bueno, si lo sumas, quizá el agua que tienen concesionada solo estas tres empresas pertenecientes al Grupo México, pues quizá le permitiría que una gran
cantidad de población pudiera acceder a agua sin ningún problema, ¿no? Sí, hay un reportaje que me parece, todos son muy buenos, pero a mí el que más me impactó es el de Zacatecas, mineras que dejan secas a comunidades, como a partir de la operación de esa mina, el pueblo se secó. Sí, bueno, este es un reportaje en el que pude trabajar. La minera Peñasquito es la cuarta minera más grande en todo el país. Y bueno, lo que nosotros ahí investigamos fue justo cómo esta empresa transnacional, que es Goldcorp, una empresa que es canadiense estadounidense, pudo acceder a tanta agua en una zona que en primera tiene veda, o sea, no se puede ya dar más permisos de explotación de agua justamente por la resequedad que hay en la zona y porque es una zona árida. Y entonces lo que encontramos bueno, como toda la investigación, que es muy extensa, es en primera que la empresa pudo acceder a niveles mayores de agua, incluso los que tenía con agua registrados, porque la empresa hizo estudios, o sea, la empresa misma hace los estudios y dice que encuentra más agua en Zacatecas de la que la Conagua tenía registrada. Y la Conagua, a través de los estudios que hace la misma empresa, los toma como parte de los como propios, y entonces en base a ellos les otorga una cantidad muy alta de agua que los pobladores de los ejidos que viven en esa zona pues dicen que lo que ha sucedido es que esa gran explotación ha llevado a que se sequen los manantiales que hay en la zona, y la verdad es que la gente ahí, nosotros estuvimos ahí, platicamos con las ejidatarias, con los ejidatarios, y no tienen agua. O sea, las personas que tienen agua algunas horas al día, es agua que les dota la mina propia, sin ningún convenio. O sea, el municipio de Mazapil no se hace responsable, lo cual pues también es una irregularidad, y les dan agua durante 3 horas al día, y todo lo demás no tienen agua. Es agua que ellos creen que está contaminada porque les ha ocasionado algunos problemas de salud, y entonces lo que tienen que hacer es comprar hasta 25 garrafones a la semana para poder cocinar, para poder limpiar su casa, para no tomar agua que esté contaminada, ¿no? Sí. Entonces es muy importante como ver cómo las personas que en realidad pues son las dueñas de la tierra, ¿no? Y que vivieron ahí, que han vivido ahí durante muchos años, han empezado y son despojadas pues de su derecho al agua, de su derecho a la tierra, con la llegada de estas empresas transnacionales, ¿no? Que al final pues se están chupando como toda el agua que hay en la zona. Sí, es decir, la Constitución indica que la prioridad del agua es para consumo humano. No se está cumpliendo con la Constitución entonces en el país, porque la prioridad, después de leer todos estos reportajes, no es para el ser humano, sino es para las empresas, para las transnacionales y bueno, aunque son seres humanos, para los políticos también, Mónica. Sí, por supuesto. O sea, creo que lo importante de este proyecto de investigación es justamente demostrar que la gente es la que menos tiene acceso al agua, ¿no? Quienes tienen acceso al agua, y además, pues el agua, además de ser un bien nacional, pues hay que decirlo, también es un bien económico muy importante, ¿no? Entonces, pues el agua se ha convertido en un mercado, ¿no? Que han acaparado principalmente mineras, cerveceras, empresarios muy cercanos a políticos mismos. En Aguascalientes, por ejemplo, está el exgobernador Carlos Lozano, que tiene un rancho en medio de un lugar seco, ¿no? Y él no tiene problema para regar su rancho, y además no paga un peso por el agua que utiliza, ¿no? Entonces es muy importante, como en un país donde tenemos tantos problemas de agua, saber quiénes son los que están explotando ese líquido, y también entender que la Conagua no tiene la capacidad tampoco, no hay estudios certeros sobre cuánta agua hay en México, cuánta agua se extrae en México, justamente por esta falta de vigilancia y de regulación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahora que se va a empezar a discutir algunas reformas a la Ley Nacional de Agua a nivel federal, pues sería importante tomar en cuenta ciertos estos problemas, ¿no? Como para poder mejorar la ley y no permitir que haya este mercado negro de transmisiones de agua, no permitir que sean las empresas las acaparadoras de líquido, mientras que la población en las entidades pues está sin agua, ¿no? Sí, y luego también las prioridades, porque aquí se me viene un ejemplo, aquí en Sonora pues hubo y hay todavía un conflicto muy importante por el acueducto Independencia,
ya que pues los productores agrícolas del municipio de Cajeme no están de acuerdo, no han estado de acuerdo con que Hermosillo tenga un acueducto proveniente de la presa Plutarco Elías Calles, la presa que se ubica en la cuenca del río Yaqui. Y bueno, pues hubo mucha oposición. Esta presa Plutarco Elías Calles le ofrece 30 millones de metros cúbicos a Hermosillo cada año, puede tener hasta 60 y tiene un almacenamiento de 2,000 millones de metros cúbicos, algo así. Pero pues cosa curiosa, los agricultores del distrito de riego del río Yaqui sí le vendieron una cantidad mucho más grande que lo que necesita Hermosillo a una empresa cervecera que se instaló en Cajeme, Constellation Brands. Son las cosas así que uno no entiende. La prioridad humana queda en segundo término, ¿no? Sí, por supuesto, y la verdad es que, bueno, cuando te das cuenta ahí en el sitio de los explotadores del agua que pueden encontrar en la página de Mexicanos contra la Corrupción, van a encontrar una base de datos de cada entidad, de quiénes son los principales explotadores de agua, ahí vienen los nombres y viene quiénes son. Sería importante pues que los reporteros y las reporteras del país, de las entidades, pues revisaran quiénes son esas personas, ¿no? Porque seguramente es que están relacionadas políticamente, o son empresarios prominentes, o tienen alguna cosa transnacional. Entonces, bueno, sí es importante como que dimensionemos, ¿no? En manos de quién está el agua en el país. Les invito así a leerlo. Ahí también hay un reportaje ahí de Nuevo León que hizo Andrea Menchaca, que incluso hay un empresario ahí que ha desviado el cauce de un río, ¿no? Sí. Para regar sus naranjos, ¿no? Entonces, pues digo, ¿hasta dónde llegamos, no? Que hay empresarios que pueden desviar. Bueno, aquí el exgobernador Padres construyó una presa, ¿no? En su rancho. Sí, o sea, es importante saber que el agua, bueno, si tú compras una casa, si tú tienes una empresa, seguramente tendrías muchos problemas si no tienes agua, ¿no? El agua es como una cosa vital para todo ser humano y además pues funciona y sirve para muchos negocios, ¿no? Entonces, creo que es importante darle el valor que tiene el agua, tanto económico como social, y bueno, dimensionar en manos de quién está, ¿no? Y por qué está en manos de esas personas. Enorme reportaje, Mónica. ¿Dónde lo podemos leer? Este reportaje, Mónica Cervón, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mira, lo pueden encontrar justamente en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se llama Explotadores de Agua en México. Hay algunos medios que también lo han estado replicando, seguramente por ahí se lo van a encontrar, pero ahí en la página de Mexicanos van a poder revisar las bases de datos, hay gráficas, hay nombres, hay todo lo que hicimos en este reportaje. Van a encontrar 8 historias sobre los explotadores del agua que se hicieron en diferentes entidades del país, y bueno, pues fotografías y todos los datos que pudimos como sacar en este tiempo. Magnífica investigación, muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, muchas gracias por el tiempo. Igualmente, Mónica Cervón, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Reporte 100.